Amén. Gracias, Nati, por esa oración para iniciar esta sesión. Entonces, como les dije, vamos a continuar con Romanos, capítulo 11. Desde el primer versículo solamente vamos a mirar 10 versículos. Y yo quiero empezar esta reunión de hoy diciendo que sí, ocurre que hasta el día de hoy, y como lo fue en el pasado, como lo es ahora en el presente, y quizás como lo sea cuando nosotros partamos con el Señor y otras generaciones seguirán también el discipulado con Cristo en la tierra. Es cierto que estos temas de la elección, de la predestinación, que no son una invención humana, sino que creo que reconocemos que hay muchos pasajes, muchísimos pasajes que mencionan este tema y afirmamos que, pues sí, es un tema que toma tiempo entenderlo, toma tiempo comprenderlo en su totalidad. Ahí está nuestra hermana Grace también hoy con nosotros. Entonces, es cierto que este tema de la predestinación, de la elección de Dios, de la soberanía de Dios, es un tema que se podría pensar hasta cierto punto muchos que no, de repente no han tenido todavía la oportunidad de tener vamos a decir así, un conocimiento más amplio de la Biblia, podrían de repente hasta decir que son doctrinas de hombre, ¿no? La soberanía de Dios, la providencia de Dios, la elección de Dios, la predestinación. Pero estamos viendo claramente en el libro de Romanos inclusive desde el capítulo 9 se menciona esta manera de cómo Dios obra sobre la humanidad, ¿no? Entonces, es cierto que es un tema que tomará tiempo para muchos de nosotros asimilar, ¿verdad? Yo creo que el problema no es mucho el que no lo entendemos. Muchas veces es el que de repente nos cuesta aceptar por todo lo que hay en nuestro alrededor, ya sea por enseñanzas de las que hemos sido enseñados o por lo que se nos ha dicho, o por lo que se nos ha compartido, o por la percepción que nosotros tengamos de Dios. Pero en estas reuniones tratamos de ser lo más fieles posible a la palabra, a la Biblia. Incluso ustedes tienen la oportunidad de, de, de de hacer una interpretación sobre lo que estamos leyendo. Por eso es importante que hemos iniciado desde el primer capítulo, ya estamos en el capítulo 11, justamente para que no perdamos el contexto, ese hilo, ese desarrollo sobre la carta de Pablo a los romanos. Entonces, el capítulo 10 nos envolvió completamente en lo que es la elección de Dios. Capítulo 9, capítulo 10, realmente han sido capítulos que nos han envuelto directamente con esa soberanía, con ese atributo que tiene Dios y que para nosotros nos cuesta de repente aceptarlo o hasta cierto punto nos toma un poco más de tiempo y de repente podemos tener percepciones equivocadas. Bueno, el capítulo 11 nos lleva nuevamente a este tema. Por eso, en el amor del Señor y en el poder del Espíritu Santo, pedimos que sea una gran oportunidad que todos tenemos para mirar la Biblia de manera, digamos así, diligente, seamos diligentes en mirar la palabra de Dios de tal manera que nos edifiquemos y también hagamos preguntas. Así que vamos a empezar con el capítulo 11 del libro de Romanos, ¿verdad? Y como les dije, ojalá que todos se recuerden un poco de lo que hablamos en el capítulo 10. No sé si hay algo que podemos volver a mencionar del capítulo 10 de Romanos. Por favor, mírelo, a ver si hay algo que usted quisiera mencionar como para hacer un recordatorio de qué fue lo que vimos en el anterior capítulo. ¿Alguien tiene
alguna pregunta o algún comentario? Bueno, al parecer, recuerden que en el capítulo 10, Pablo está hablando acerca de Israel, del pueblo de Israel, de la nación de Israel, de la cual les habla que ellos por mucho tiempo pensaban o actuaban en ese deseo de alcanzar la salvación, pero ellos basaban su intento de alcanzar la salvación a través de las obras, a través de las prácticas fieles de los mandamientos del Señor, ¿verdad? Inclusive los últimos versículos nos hablan acerca de Isaías. Lo que nos llama la atención es que Pablo trae el tema de Isaías en el versículo 20, por ejemplo. En este versículo 20 y 21, hermana Vilma, de Romanos, capítulo 10, 20 y 21. Sí, dice, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Exacto, ¿no? Claramente Pablo trae a recuerdo del pueblo de Israel de sus días, ¿verdad? De los judíos de sus días, y les dice, como que les dice, o sea, todo lo que yo estoy mencionando acerca de la elección de Dios, de la soberanía de Dios en cuanto a la elección para salvación, claramente lo ha manifestado Isaías. Isaías manifestó diciendo, fui hallado de los que no me buscaban. O sea, ¿por qué? Porque ahí Pablo les está diciendo que por el rechazo que ustedes tienen hacia Dios, hacia la salvación en Dios, hacia la justicia de Dios, es por eso que Dios ha decidido salvar a otros, aquellos llamados gentiles, ¿no? Porque no es que Dios ha rechazado a Israel, Israel lo ha rechazado a él, que es muy distinto. Israel recibiendo la ley, Israel siendo una nación escogida por Dios, elegida por Dios sin ningún mérito alguno, se llenaron de tanto legalismo que a final de cuentas hasta rechazaron a su propio Dios con su rebeldía y con su pecado. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, es como que el Señor todo el tiempo ha estado así, pero ellos no han venido a Él, porque ellos no querían venir a Él a través del Mesías, a través de la fe. Ellos querían venir a Dios a través de las obras. Y así no es la gracia de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría resumir en lo que vimos en el capítulo 10. Incluso se habla de que Israel ha demostrado a través de toda la historia que había optado por contradecir la palabra de Dios, cuando los mismos profetas anunciaban que era a través del Mesías la verdadera salvación, en referente a la verdad. Porque ahora estamos hablando de un Pablo, Romanos capítulo 11, un Pablo que está predicando el evangelio, ya el Mesías que había llegado, que había muerto, había resucitado, pero aún así tampoco creían en ese Mesías. Ahora, no es que todos los israelitas rechazaron el evangelio de Jesucristo, porque Pablo es uno de ellos que aceptó el evangelio de Jesucristo. Pablo y muchos otros judíos. Entonces, eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Así que yo le voy a asignar versículos, ¿ok? Así que vamos a empezar de acuerdo a la imagen que yo tengo. La hermana Grace está en primer lugar. Así que cuando usted le toque, mi hermana, puede dar el saludo a todos los hermanos que están aquí. Usted va a leer Romanos 11, del versículo 1 hasta el versículo 6, ¿ok? Luego lo voy a pedir a Adela, que está en número 2 en mi pantalla. A Adela le voy a pedir que lea entonces
Primera de Reyes, capítulo 19. Usted va a leer 8 versículos, mi hermana Adela. Así que Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 10 al 18. Luego le vamos a pedir a mi hermana Diani, Deuteronomio 29:4. Entonces, a Nati, Isaías 29:10. Ángel, Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. A nuestra hermana Silvia, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y nuestra hermana Vilma, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con Romanos 11, del 1 al 6. Cuando guste mi hermana, cuando guste leerlo, sí. A ver, está apagado su micrófono. Ok, ahora, Ahora ¿me sí. escuchan? Sí. Ok, Dios les bendiga a todos. Estoy novatita todavía con esto del Zoom, no lo conozco muy bien, pero vamos ahí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el remanente de Israel. Dijo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabes qué dice Elías, la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y por gracia ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Muy bien. Ok, vamos a enfocarnos en esos primeros 6 versículos, porque allá hay varias cosas que nos interesan y que yo también les doy a ustedes la libertad de que ustedes se enfoquen en esos 6 versículos y puedan también participar. Recuerden que nosotros estamos estudiando el libro de Romanos y lo estamos haciendo desde el primer capítulo. O sea que estamos tratando de leer esta carta como lo que es una carta, ¿verdad? Entonces, algo que resalta ahí para ustedes, a ver, ¿qué les llama la atención de los versículos del 1 al 6? Cualquier punto que para ustedes les sea un poco confuso o no sé, cualquier cosa. Siéntanse libres de opinar. Perdón, pastor. Sí, sí. Yo lo que puedo ver aquí cuando dice ha desechado Dios a su pueblo. Yo entiendo que Dios no desecha a su pueblo. Dios escogió al pueblo de Israel. Dios ama al pueblo de Israel. No ha desechado. Él puede desechar. Es el pueblo que le dio la espalda, no solo en una, en muchas oportunidades. Pero Dios jamás, siempre, como dice la palabra, tuvo sus manos extendidas. Exacto. Amado de Israel. Eso es lo que puedo ver en esto. Bien, estamos viendo las dos posiciones. Dios no rechaza, es el pueblo que rechaza. Dios extendiendo sus manos, pero es el pueblo mismo, como dice en Romanos 10:21 que leímos, que todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, ¿no? O sea, no es Dios quien rechaza a su pueblo. En este caso, Israel como nación fue rebelde delante de Dios. ¿Verdad? Entonces, estamos en Romanos donde Pablo va a hablar más adelante que aunque su pueblo no fue rebelde contra Dios, contra su Dios,
Dios no se quedó simplemente llorando y lamentándose que su propio pueblo, su escogido, haya tenido una vida de rebeldía y de contradicción contra Dios, sino más bien lo que hace Dios es escoger otro pueblo llamado los gentiles, donde están los boricuas, los ecuatorianos, los dominicanos y todos los que no son judíos de sangre, ¿no? Porque tenemos que ubicarnos en ese momento. Hay dos grupos de personas en ese mundo, porque cuando decimos el mundo, no estamos hablando, aquí estamos hablando de una parte del mundo, en el área del Medio Oriente, ¿verdad? Ahí está Pablo hablando en Roma, en Italia, ¿verdad? Hablando para los cristianos en Roma. Bueno, estaba preso, él creo en Éfeso en ese momento, pero él estaba hablando y lo que se consideraba mundo en ese momento era ese pequeño territorio civilizado, ¿no? Mientras que nosotros por aquí éramos indios, andábamos desnudos con plumas, ¿verdad? Cazando animales, trepando árboles y todo lo que ustedes quieran decir. Mientras que allá ya era un mundo civilizado. Entonces Pablo está hablando de que ya que los judíos no han venido por el camino correcto de salvación, entonces ahora él escoge a otros pueblos. Por eso es que hay este diálogo. Dice primero Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo. Dios no ha desechado ni Dios desecha a nadie. Entonces, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Jacob. Porque si Dios hubiera desechado su pueblo, bueno, Pablo no sería parte de los del camino. ¿Por qué? Porque Pablo era un judío también. Entonces aquí vamos a ir mirando. ¿Es que todo Israel se va a salvar? ¿Todo Israel? ¿O es que una parte de Israel son los que encontrarán la salvación? Eso es algo importante también observar, porque vamos a seguir mirando y aquí la palabra creo que nos va a ayudar a discernir eso. Versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Y aquí viene lo interesante, porque Dios no rechazó al pueblo. Inclusive, ¿por qué no ha rechazado al pueblo? Porque Dios había hecho una promesa. Jehová había hecho una promesa y su promesa siempre se cumplió. Ahora, ¿de qué manera se ha cumplido esa promesa en estos versículos que estamos leyendo? Cuéntenme ustedes ahora. ¿De qué manera se ha cumplido esa promesa? Si ustedes ven los versículos del 2 al 6, quizás me puedan dar alguna respuesta. ¿De qué manera se ha cumplido la promesa de Dios que Él será su Dios y ellos serán su pueblo y que la salvación y que la justicia vendrá hacia ellos, hacia su pueblo? ¿De qué manera se ha cumplido esa promesa que Dios le hizo a los patriarcas, verdad? A Abraham, a Isaac, a Jacob. Ese juramento que Dios hizo con ellos. La respuesta está ahí en esos versículos. Haga un poco de ejercicio. Cuéntenme, ¿de qué manera se ha cumplido la promesa del Señor? Como remanente fiel. Ajá. Muy bien, hermana. Ahí está la llave, ahí está la clave. Un remanente. La pregunta es, ¿el remanente significa toda la nación de Israel o un grupo de esa nación? ¿Qué es un remanente? A ver, Adela y los demás. Adela. Yo puedo ver, el Señor le bendiga a todos. Yo puedo ver en el 4 y el 5, el Señor los apartó en el 6, en el 5, en el 4, el Señor los apartó y en el 5, el Señor los escogió. Exacto. Entonces, interesante porque, o sea, Dios nunca ha roto su promesa. Pero la promesa de Dios no era que todos los israelitas iban a ser salvos. O sea, por eso miremos aquí, ha salvado un remanente. O sea, Él ha guardado un remanente.
Porque si fuera por los israelitas no hubiera habido ningún remanente tampoco. Pero él guardó un remanente, inclusive, a ver, ¿qué nos lee Primera de Reyes 19, del 10 al 18? ¿Qué nos dice? A ver. Primera de Reyes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Reyes 19, 10 al 18. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Ahí está bien, creo, Adela. Hasta ahí está bien, mi hermanita. Lo que más nos interesa es el versículo 10 y 11. Dice, está hablando Elías, ¿no? Elías dice, estoy lleno de celo. O sea, tengo un dolor, un celo porque, por mi Dios, por Jehová, mi Dios, de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. O sea, los hijos de Israel han abandonado el pacto. Dios no abandonó nunca el pacto. ¿El pacto cuál era? Yo seré tu Dios, ustedes serán mi pueblo. Bueno, ellos abandonaron ese pacto, dejaron de ser el pueblo de Dios, pero él nunca abandonó, porque él siempre guardó un remanente. Si no fuera por la acción de Dios, no hubiera nunca un remanente. Ahora vamos a mirar con cuidado, volvamos nuevamente al capítulo 11, porque vayamos entonces ahora al 3, ¿verdad? Que sigue hablando lo que ha leído mi hermana es Primera de Reyes. Y aquí Pablo está mencionando exactamente lo que decía Primera de Reyes. O sea, para que veamos que la Biblia es una unidad. La Biblia no es algo diferente en el Antiguo y diferente en el Nuevo. No, es un plan de salvación que va caminando progresivamente hasta llegar al Mesías, donde se completa todo lo que es el plan de salvación de Dios. Entonces, en el versículo 3 dice, Señor, a tus profetas han dado muerte. Esas son las palabras de Elías. Y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Versículo 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Ahí Pablo está diciendo, pero leamos lo que dice Primera de Reyes, lo que habla Elías, el profeta. Y ahora Pablo hace un alto en sus propias palabras y dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? O sea, ¿qué responde la Biblia ante esa situación de Elías? Y responde de esta manera, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Bueno, había hombres, 7,000 hombres en el tiempo de Elías, aunque Elías estaba sufriendo y llorando y diciendo que todos habían abandonado a Dios y que todos se habían rebelado contra Dios, Dios le dice, cálmate Elías, no llores, tranquilo, que yo he reservado 7,000 hombres que no se han arrodillado, no han doblado rodillas delante de Baal. O sea, no te preocupes, ¿verdad? Bueno, 7,000 hombres no doblaron rodillas delante de Baal. Versículo 5. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahí está otro detalle muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué Dios reservó 7,000 hombres? Ahora lo dice en el versículo 5. Así también en nuestro tiempo, dice Pablo, ahora en este momento que estoy escribiendo esta carta, Dios ha guardado un remanente escogido por gracia. Escogido por gracia. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el carácter de ese remanente? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo se forma ese remanente? ¿Cómo aparece ese remanente que vienen a ser unos pocos comparados de los muchos? ¿No? Eso es lo que hemos entendido, un remanente. ¿Cómo? ¿Cuál es el carácter? Sí, Vilma. Sí, pastor.
Yo pienso que el Señor separó ese remanente porque fueron, bueno, ahí habían gentiles también. Personas que no le fallaron, personas que respetaron y obedecieron su palabra, ¿no? Al ver esa obediencia, yo creo que el Señor respetaron sobre todo el Evangelio, entonces el Señor los separó. Pero Porque de pero toda ellos, la maldad que hubo. está bien, ahí vamos a hacer un alto, porque no se arrodillaron delante de Baal, es verdad. O sea, cumplieron el mandamiento, no, no adorarás otros dioses después de mí, ¿verdad? No adorarás imágenes, no, ok, cumplieron ese mandamiento. ¿Habrán cumplido los otros también? Seguro que no, porque pues no cuentan entre los 7,000. Si el Señor tiene ese remanente de 7,000, son las personas que Él escogió. ¿Se acuerdan que nos enseñó Pablo en anteriores capítulos? Que si se rompía con un punto de la ley, ya uno había quebrantado completamente la ley. Entonces, ¿cuál es el carácter de ese remanente? El carácter del remanente no es porque únicamente se arrodillaron delante, o sea, no se arrodillaron delante de Baal, perdón, voy a poner claro, no se arrodillaron delante de Baal. No es por eso nada más que ahora tenemos un remanente. ¿Por qué tenemos un remanente? ¿Cuál es el carácter de ese remanente? La fidelidad. La fidelidad. Fueron escogidos por la gracia de Dios, ¿no? A ver, Carlos, un ratito. Carlos dijo por la gracia. ¿Qué más dijo? La hermana Vilma dijo por la fidelidad. A ver, Grace. En el diccionario bíblico dice remanente. Ajá. Ha quedado un remanente, ha venido a haber un remanente. Esto que existe, remanente espiritual salvado por el evangelio de entre el Israel apóstata. En tanto que en un sentido ha habido y hay una cantidad considerable de tales, sin embargo, en comparación con la nación entera, pasada y presente, el remanente es pequeño y como tal constituye una evidencia de la gracia de Dios en la elección. Ajá. Ese remanente constituye la gracia de Dios. Una evidencia de la gracia de Dios en la elección. Entonces, el remanente no es la evidencia de que ellos que no se arrodillaron frente a Baal. La pregunta era, ¿cómo se origina el remanente? Ok, de repente más fácil le voy a hacer la pregunta. Después le vamos a dar el pase a Carlos. ¿Cómo es posible que nosotros hemos alcanzado la salvación? Dice Vilma, por gracia. Muy bien, ¿qué más? Yo quisiera escuchar a todos. ¿Cómo usted alcanzó la salvación? O sea, ¿cuál ha sido el camino, el carácter de esa salvación en su vida? Hermana Vilma dice, por gracia. ¿Qué más? ¿Quién más? Vamos, opinen. Sufrimiento. ¿Han sufrido algunos? Ok. Vamos a ponerlo, yo creo que vamos a volver a la palabra, ¿ok? Que tiene mucho que ver con ese diccionario bíblico que leyó mi hermana. Primero dice Pablo, y trae en referencia a lo que dijo Elías en Primera de Reyes. Dice versículo 3. Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado y solo he quedado y procuran matarme. Y dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le dice la Biblia? ¿Qué le dice el Torá? No me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante. Dios dice, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla a Baal. Un momento. Si yo voy a ser remanente de Dios únicamente por no ser idólatra, pues ese es el único requisito para ser salvo. Espiritual. Claro. Y alguien me dirá un momento, pero ¿qué hay de los otros mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre, bla, 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 todos los otros 10 mandamientos. Bueno, la palabra dice que si es por obras, yo tengo que cumplir los 10 mandamientos sin fallar ninguno. Por eso la pregunta era, ¿será posible de que esos 7,000 que quedaron como remanente
únicamente alcanzaron la salvación, o sea, llegaron a ser remanente de Dios solo porque no se arrodillaron a Baal, o es porque obedecieron toda la ley completa? Parece que ninguno puede obedecer toda la ley completa. Entonces la respuesta está en el versículo 5. Así también, dice Pablo, porque está comparando el remanente en el tiempo de Elías con el remanente actual. Dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, no escogido porque tú no te arrodillas delante de otros dioses o porque tú haces esto o porque tú haces lo otro. Dice, han sido escogidos por gracia. Ahora la pregunta es, ¿qué es gracia? Porque estamos llegando a la conclusión ahora. Primero vimos un remanente. Pensamos que el remanente era solo porque no se arrodillaron delante de Baal. Pero ahora Pablo nos aclara, dice, no. Así también nosotros somos remanentes, escogidos por gracia. ¿Qué cosa es gracia? El pastor Palacios ha hablado muchas veces de esa palabrita gracia. A ver, ¿qué opinan? Nati, ¿qué es gracia de Dios? Bueno, usted me está dando una pregunta y yo voy a hacer otra. No, está bien. Dele, Nati. Porque, bueno, para mí, la gracia es un regalo de Dios inmerecido que nosotros, Él nos lo da a nosotros porque no hicimos nada bueno, como dice usted, o porque no se bajamos. Como digo yo, no, como dice la Biblia. Sí, como esa es la palabra del Señor. Pero también la gracia, usted sabe que Jesucristo fue a la cruz para salvar y perdonar a los pecadores. Entonces, por su gracia, fueron escogidos por Dios para mantenerse en ese remanente. Me gustó la respuesta porque usted dice, la gracia es algo, es el que recibimos sin merecerlo. O sea, que por nada bueno que hayamos hecho, recibimos la gracia de Dios. Porque cuidado con confundir gracia con premio. Cuidado, porque la salvación no es un premio. Porque parece ser que esos 7,000 hombres que llegaron a ser ese remanente, como premio, recibieron la salvación. Pero no pudo haber sido como premio, porque si no, no es gracia. A ver, ¿qué diferencia hay entre premio y regalo? Carlos. Es algo gratuito. Muy bien, gratuito, dijo mi hermana. Es algo gratuito. Sí, un premio vendría siendo algo que yo me gano. Sin embargo, si es por gracia, ni siquiera me lo merezco. Él me lo da por pura gracia, en realidad. En este caso, a través de la fe. Muy bien. Muy bien. De repente, voy a poner este ejemplo. De repente mi hermana Grey y su esposo tuvieron una discusión anoche. Es que más, hasta ahorita no se hablan, pero esta mañana era cumpleaños de Ed y ella le tenía un regalito guardado y le dio su regalo. No es un premio, es un regalo. No se lo merece por haberse portado mal el día anterior, pero ella se lo da como un regalo incondicional. Eso es gracia. Premio es si tú le dices a tu hijo, mira, si sacas buena nota, yo te voy a comprar tu Xbox. ¿Verdad? ¿Estoy hablando bien? ¿Se llama Xbox? No sé cómo se llama. Yeah. Entonces ellos se esmeran, ¿verdad? Y hacen todo lo posible, sacan buena nota y hasta que tienen su premio. Ese Xbox no es un regalo, es un premio. Y la salvación no es un premio, que la tenemos porque hemos hecho algo. Es un regalo inmerecido, pero porque así le ha placido a Dios. Por eso vean, leamos ahora el versículo 6. A ver, Diani, lee el versículo 6, por favor. ¿6 de qué? ¿De Romanos? Romanos 11:6. Ok. Y si por... Bueno, buenas tardes primero. Espérate que no veo. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia.
Todavía faltaba, ¿verdad? No, ese es el 6. Bueno, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Interesante, ¿no? Una y otra. Volvamos a leer, ¿ya? Dice, y si por gracia, ya no es por obras. Bueno, ¿cómo hubo esos 7,000 de ese remanente? No porque no se arrodillaron únicamente a Baal, porque si era por otras cosas más, de seguro que tampoco calificaban. Es por gracia que fueron considerados remanente. Por eso que Pablo lo recalca en el versículo y dice, así también, dice, o sea, al igual que ellos, nosotros también hemos quedado como remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, pues. De otra manera, la gracia ya no es gracia, porque si es por obras ya no es regalo, es un premio, entonces ya deja de ser gracia, sino ahora se convierte en premio. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra, ¿no? Entonces, si yo considero que la obra me va a dar salvación, entonces la salvación es un premio, no un regalo. Eso es lo que Pablo está poniendo muy en claro en ese sentido. ¿Por qué? Porque ahora volvamos al contexto. No es que Dios ha rechazado a su pueblo. No es que Dios ha roto el pacto que él ha hecho con su pueblo. Y la muestra está que él siempre guardó un remanente. Pero ese remanente no es que ellos se ganaron ser parte de ese remanente. Es que Dios por gracia los ha guardado para que sean su remanente. Ahora, de seguro que siendo ya remanente del Señor, tenemos que dar buenos testimonios del Señor. Tenemos que esforzarnos en seguir adelante, crecer en santidad. Pero antes de venir a la salvación, ¿qué mérito teníamos para tener la salvación? Porque si hubiéramos tenido algún mérito, entonces vuelvo a repetir lo que dice Pablo, ya no sería por gracia, sino por obras. Y mi salvación ya no sería un regalo de Dios, sino un premio que me he ganado por haber cumplido con los 10 mandamientos. Cuando usted y yo sabemos que siempre vamos a fallar en algunos de esos puntos, ¿no? Entonces, como que yo pensé que el capítulo 11 iba a ser más suave que el 10 y el 9, pero estoy viendo que está más fuerte todavía. Por eso yo le dije, afílense los dientes, ¿verdad? Para que coman carne. Bueno, estamos leyendo la palabra de Dios y estamos tratando de interpretarla, tratando en lo posible de mantenernos en el contexto de la cual Pablo nos está hablando. Bien, entonces, mis hermanos, ¿qué dice Deuteronomio 29:4? A los que asigné versículos, por favor. Ok. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Bueno, ese es Deuteronomio, ¿verdad? En Deuteronomio, ¿de dónde sale ese versículo? Sale en lo que está narrando el mismo Moisés, porque Moisés es el que escribe los 5 primeros libros, ¿verdad? Y está diciendo claramente, 29:4 dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Cómo? Dice, pero hasta hoy, ¿por qué? Porque más adelante dice, y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque les está diciendo que Dios, incluso a su propio pueblo, dice que no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo sigo teniendo problemas con estos versículos, pero cada vez cada vez llego más a la luz cuando vengo a Cristo, cuando vengo a lo que Pablo nos enseña con respecto por qué Dios se manifiesta de esa manera con su propio pueblo. ¿Qué dice Isaías 29:10?
Señor, tu santa paz en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Me toca a mi pastor. Dice así, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Bien, bien. Eso es para demostrar cómo es que hubo tanta ceguera y tanta hipocresía y tanta rebeldía en el pueblo de Dios. Mi hermano, si usted retrocede un poco para atrás, de repente usted lo único que escuchaba del libro de Romanos era, la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Romanos 6:23 dice eso, la paga del pecado es muerte. Pero no podemos desconectar ese versículo con todo lo que estamos leyendo ahora. Realmente que a mí me impresiona mucho es que a veces no hemos tenido todos, como digo, la oportunidad de mirar todo. Solamente hemos visto una partecita nada más. Y seguiremos viendo cada vez más y más. ¿Qué dice Deuteronomio 7, del 7 al 8? Sí, por favor. Ok. No por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová, los ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Bueno, para que nadie se jacte, ¿verdad? Oh, el versículo 8 también, perdón. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y lo ha rescatado de servidumbre de las manos de Faraón, rey de Egipto. Bien. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ya, claramente en el Antiguo Testamento está aclarando Moisés que el pueblo de Israel no tenía ningún mérito. O sea, no es porque eran más obedientes que otros o porque eran mejores que otros o porque eran más santos que otros. Si ustedes leen todo el Antiguo Testamento, nos quedamos sorprendidos de la maldad, de la rebeldía, de la envidia, de entre ellos mismos, a tal punto que ellos mismos se destruyeron como pueblo. Porque llegó al punto de que el único remanente que quedó fue un pueblito chiquitito, una tribu que es la tribu de Judá. Y de esa tribu de Judá el Señor comenzó nuevamente a guardar más y más remanentes. Ellos mismos se destruyeron. Ellos mismos se agarraron en una guerra entre ellos y se destruyeron. Desapareció completamente la tribu de Israel y solamente quedó la tribu de Judá. Porque en la tribu de Israel se cuenta las otras tribus también, la tribu de Manasés, la tribu a ver, se me van los nombres, Manasés, Benjamín. Benjamín. Ajá, Benjamín viene a ser ya una tribu que está conectada con la de Judá, ¿no? Pero en fin, o sea, lo que trato de decir es que si usted ve la historia del pueblo de Israel, se destruyeron ellos mismos. Ellos mismos se mataron, siendo un solo pueblo. ¿Hasta dónde llegó la maldad del pueblo de Israel? Pero aún así, Dios nunca rompió su pacto de fidelidad con su pueblo. Siempre guardó un remanente. No un remanente que se ganó la salvación o se ganó ser parte de ese remanente por sus obras únicamente, sino por su gracia. Por la gracia que tuvo Dios, porque después de todo, como dije, de repente esos 7,000 no se arrodillaron delante de Baal, pero eso quiere decir que eran santos perfectos, sin pecado, ¿no? Solo por la gracia, como dice Pablo, solo por la gracia de Dios. ¿Qué dice Efesios 2 del 8 al 9? Y después vamos a leer 2 de Timoteo 1:9. Amén. Efesios 2 dice, capítulo 8,
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Vamos a detenernos un poquito ahí. Por medio de la fe. Y yo sé que todos ustedes, los 7, los 8 que estamos aquí, ejercimos fe para obtener salvación. Cuéntenos un poquito cómo obtuvo la salvación la hermana Vilma. A ver si nos puede dar un testimonio pequeñísimo, si recuerda el día que aceptó a Cristo en su corazón. Lo aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Cuéntenos así, en pocos detalles. Amén. Porque ¿Cómo fue ese día? ¿O cómo fue ese día? ¿Cómo fue? ¿Cómo ocurrió que usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador? Bueno, yo a través de lo que yo venía escuchando el Evangelio, fue que yo creí en Jesús. Creí que Él murió por mí, por mis pecados, que era lo único que me podía dar salvación. Entonces, en ese día, bueno, yo creo que era el momento que el Señor ya tenía ya preparado para que yo fuera a presentarme ante Él. Bueno, ya usted está muy teóloga ya. Ya está bien. El detalle era que usted ejerció su fe. Muy bien, muy bien. Ejercí mi fe, porque ya yo venía escuchando el Evangelio. Qué bueno. Silvia, ¿recuerda usted el día que aceptó a Cristo? Amén, amén, amén. Pastor, yo acepté a Cristo porque venía pasando una circunstancia muy en mi vida, de una cirugía que tuve a la espalda, a la columna. Y entonces Dios me guió por intermedio de la hermana Vilma. Él me guió por intermedio de ella, conocí al Señor. Y mi corazón ya se estaba preparando ya. Y le doy gracias al Señor. Ah, muy bien, entonces. Qué bueno. ¿Alguien más? A ver, así una historia, ¿cómo aceptó al Señor? ¿Cómo fue que usted dio el paso? A ver, mi hermana Adela, por favor, ayúdenos. Yo conocí al Señor entrando cerca de mis 16 años. Mi vida la sentía a temprana edad, sentía mi vida vacía, no la veía así con ningún significado, me preguntaba para qué yo venía a este mundo, a dónde yo iba, quién era yo, me sentía completamente vacía. Mi amiga me invitó para un servicio en su iglesia y ese día estaban dando una película que se llamaba El infierno ardiente y era de la historia de Lázaro y del hombre rico. Y yo me identifiqué como Lázaro porque me sentía pobre, me sentía nada. Y cuando hicieron el llamado, por fe fui al frente, no entendía lo que estaba pasando, pero sentía una ansiedad de ir al templo, ir al altar para que oraran por mí. Y cuando oraron por mí, ¡ay, Dios mío! Fue un llanto tremendo, pero era algo que yo sentí como que se me levantó un peso de encima, que me sentía como un bebé cuando lo bañan y se siente livianito. Qué lindo. De verdad que me encantan los testimonios, ¿no? Porque son diferentes, miren, diferentes situaciones, diferentes circunstancias, ¿no? Y qué bueno. Pero lo que resalta es que ustedes tres ejercieron su fe, ¿no es cierto? Entonces, ustedes recibieron la gracia de Dios, porque es claro de que ninguno de nosotros merecíamos la salvación, ¿verdad? Solo por gracia. Lo que merecíamos más bien es el castigo eterno en el infierno, porque nacimos condenados. Pero en la gracia de Dios se manifestó en aquel día y nosotros ejercimos nuestra fe. Y siempre queda eso como un recuerdo lindo, pero también queda eso como los pasos de cómo uno obtiene su salvación. Pero la Biblia nos muestra parte de los pasos que no se ven y que a veces nosotros lo pasamos desapercibido. Y por eso que antes de leer el otro pasaje que le pedí de 2 Timoteo 1:9, quiero que todos vayamos a Hechos 13, Hechos capítulo 13, versículo 48. Por favor, todos vayamos a eso. Vamos a mirar Hechos, ¿ok? Hechos 13, versículo 48.
Y cualquiera que lo tenga lo puede leer. Diga amén y lo lee. Ponga su micrófono y lo puede leer. Hechos 13, versículo 48. Y si usted lo puede anotar también, mejor, para que recuerde otro día. Amén. A ver, léalo, por favor. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Están los apóstoles ya, Pablo, Pedro, sobre todo Pedro, predicando ya en este libro de Hechos. Y entonces, bueno, en este caso Pablo, porque fueron los gentiles, no los judíos, los gentiles que oyeron el mensaje, dice, y se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, como les pasó a ustedes 3 ese día que aceptaron a Cristo, y creyeron, dice, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ordenados, elegidos, escogidos para vida eterna. Entonces, lo que no se ha visto o lo que se ha pasado desapercibido el día que la hermana Vilma, la hermana Adela y la hermana Silvia aceptaron a Cristo, es que ustedes ya habían sido ordenadas por Dios desde el principio para vida eterna. Y les llegó ese día. Porque esta es la conversión de los gentiles, un momento en que hay una conversión de los gentiles en este libro de Hechos. Así que vamos a mirar lo que de repente ha pasado desapercibido el día de la salvación de nuestras 3 hermanas que están aquí. Vamos a leer Hechos 11:18. Hechos 11:18, 2 capítulos antes. Estamos hablando del tiempo en que ya los apóstoles estaban predicando el evangelio. Ya había, inclusive después del Pentecostés, había una predicación tremenda de Pedro, de Pablo y de todos los demás, expandiendo el evangelio de Cristo. Hechos 11:18. Cualquiera que lo lea, por favor. Entonces, oídas estas cosas, callaron, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Interesante porque hay que tener cuidado cuando leamos los versículos. Dice, entonces, oír estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. Ya este caso es, los apóstoles están contentos, se quedaron callados, pero comenzaron a glorificar a Dios. Y por ahí, yo creo que Pedro es el que está hablando, sí. Y Pedro dice, de manera, señores, hermanos, Pablo, Juan, de manera que también a los gentiles, nosotros que somos judíos, ahora vemos que a los gentiles ha dado Dios, miren lo que dice, ha dado Dios arrepentimiento. No dice ha dado Dios salvación, sino les ha dado arrepentimiento para vida. O sea, Dios les ha concedido que se arrepientan. Dios ha provocado en su espíritu para que los gentiles se arrepientan. En otras palabras, Dios les ha dado la fe. Ustedes 3 ejercieron su fe el día que aceptaron a Cristo. Pero lo que pasó desapercibido, o lo que no se ve en la foto, como digo yo, o en el video, cuando la grabaron, en el momento que usted estaba aceptando a Cristo, es que Dios les estaba dando a ustedes, como dijimos en el anterior pasaje, era que ya Dios las había, ya desde antes, ¿verdad? Las había ya guardado o los había escogido para salvación. Ahora dice este pasaje que es Dios el que les ha dado la fe, para que ustedes puedan reconocer a Cristo ese día como su Señor y Salvador. Todo eso nos está llevando este capítulo 11, porque estamos hablando del remanente. Y quiero que ustedes sepan que nosotros somos ese remanente de los gentiles. Entre todos los gentiles en el mundo, hasta ahora nosotros somos, ¿se unirán más? De seguro que sí. Muchísimos, por millones se unirán. Yo estoy seguro que sí. Nosotros no somos los únicos.
pero no lo hemos ganado por nuestras obras. Él es el que nos ha concedido el arrepentimiento porque ya nos había reservado, guardado, predestinado, elegido, escogido para salvación. Miremos un pasaje más de Hechos, Hechos 16:14. Cualquiera lo puede leer. La que lo encuentre primero lo lee. Anímese, anímese. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Amén. Eso también pasó desapercibido. Eso tampoco sale en la foto, ni en el video, pero la palabra no las confirma. Y Lidia era una gentil, no era judía. Y Lidia recibió el mensaje, pero ¿por qué lo recibió con tanto gusto? Y porque Dios le abrió su corazón para poder aceptar el mensaje. No es que Dios le abre el corazón después que recibe el mensaje, es para poder más bien hacer. Es más, el versículo 15 dice, y cuando fue bautizada, quiere decir que ya creyó en Cristo. Y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar a mi casa. O sea, si ustedes creen que yo soy un creyente ahora, que he sido bautizado, por favor, quédense en mi casa unos días, que yo los quiero atender a ustedes. Y dice Pablo que fueron persuadidos por ella y fueron y se quedaron en casa de Lidia. Bueno, lo único que vemos externamente es que Adela, Silvia y Vilma ejercieron su fe. Pero lo que no se veía o lo que no se entendía de repente era lo que ahora estamos mirando en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Cómo es que ocurre que nosotros ahora somos remanentes del pueblo de Dios? ¿Qué dice segunda de Timoteo 1:9? Para continuar con la lectura del resto de versículos. Segunda de Timoteo 1:9. Sí, pastor. Dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Segura que era segunda de Timoteo? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Sí. ¿Quién nos salvó y llamó con... Claro, no, yo creo que no era ese, ¿ah? O yo me equivoqué en todo caso en darle el pasaje. Yo tengo segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:9 dice por 1:9. ¿Quién nos salvó? Claro. A ver, vuelvo a leer, hermana Vilma. Yo creo que ese no era. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones en modo de malhechor. Ese no es. ¿No es? ¿Qué libro está leyendo? Dice acá, segunda de Timoteo, 1:9. ¿1? 1:9. Segunda de Timoteo. Bueno, me va a mandar esa Biblia porque creo que le llegó fallado. Segunda de Timoteo 1:9 dice. ¿Quién nos salvó y llamó? Yes, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Eso es lo que Pablo les está diciendo a través de la Biblia a ustedes tres que nos han contado su testimonio. Silvia, Adela, Vilma, quien las salvó y las llamó con llamamiento santo, no conforme a sus obras, sino conforme al propósito suyo y la gracia que les fue dada a ustedes en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mi hermano pastor estaba leyendo 2:9.
Ah, bueno, por eso, mi hermana, yo decía, ya, me está leyendo el Corán. Yo pensé que me estaba leyendo el Corán. Bueno, Estoy corriendo las hojas para estar la lectura y ahí se me... entonces, mis hermanos, se dan cuenta, nuestro deseo siempre es tratar de ser más diligentes en la palabra de Dios, de leerlo con cuidado, de tratar de entenderlo. Aunque nos cueste comprenderlo con el tiempo, será posible. Pero no negamos de que la palabra de Dios es clara en el libro de Romanos y va directamente en este tema de que Dios es el que ya te ha elegido desde antes para que seas salva. Él es el que te ha dado la fe, como a Lidia que le abre el corazón. Él es el que te ha dado la fe porque ya te había escogido. O sea, en otras palabras, y no por mérito, pues por gracia. Porque si fuera por obras, entonces ya no es por gracia. Entonces, la fe de salvación no es el esfuerzo humano o el mérito, sino es la gracia de Dios en todo su magnitud. Ahora voy a volver a asignar nuevos versículos, ¿ok? A ver, le voy a pedir a mi hermana Grace, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Mi hermana Adela, Gálatas capítulo 3, versículos 11 y 12. Nati, Tito, del 3 al 5. Y después le voy a pedir a Silvia, Romanos 11, del 7 al 10, que con eso es lo que vamos a cerrar en esos libros de Romanos. Después le voy a pedir a la hermana Vilma que lea Éxodos 14, 4. ¿Ok? Bien. Leamos entonces Gálatas. Gálatas 2, 16 y luego Gálatas 3, del 11 al 12. Estoy perdida aquí. A ver, Gálatas está, usted lo encuentra después de Corintios. Después de Romanos, después de Corintios, está Romanos, Corintios, después viene Gálatas. Después de Segunda de Corintios. Gálatas 2. Corintios, ok. Corintios. 2:16. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Ya. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muy bien. Para recibir la salvación, las obras no justifican a nadie. Y hemos aprendido en las clases de discipulado qué es justificación, inclusive aquí también. Justificación es que hemos recibido ya no debemos, ya somos inocentes frente a la corte, ya nuestros pecados han sido pagados por nuestra fe en Cristo Jesús. No debemos absolutamente nada. Entonces ahora recibimos la salvación. Pero ahora que somos salvos, no es que no debemos hacer obras. Claro que sí, pero las obras ya no son para aumentar nuestra salvación, sino para dar testimonio que somos hijos de Dios. Completamente diferente. Porque si las obras no servían para que nadie sea justificado, las obras tampoco te van a hacer más cristianos que otros. Las obras simplemente es para dar testimonio que somos hijos de Dios. No, o sea, en otras palabras, las obras no es para darte más salvación, porque la salvación ya la tienes. Bien, vamos a mirar Gálatas 3 del 11 al 12. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Así y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Exacto, tremenda comparación, ¿no? Dice la ley y la fe. El justo vivirá por la fe, no dice el justo vivirá por la ley. Ah, tremendo, ¿no? El justo vivirá por la fe. Ahora,
La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Claro, porque nosotros le podemos decir al Señor un momento, Señor, ¿qué te parece si nos dejas que yo vuelva para atrás y yo quiero ganarme mi salvación, pero obedeciendo la ley? Dame chance que yo gane mi salvación solo por la ley. El Señor me va a decir, ok, está bien, adelante. ¿Será posible que yo obedezca la ley de Dios o los 10 mandamientos en su perfección sin fallar en ninguna de esas? Entonces, justamente es eso lo que nos está hablando ahorita Gálatas, que no es por la ley, sino por las obras. Ahora, volviendo a Romanos, ¿qué tiene que ver todo esto que hemos hablado con Romanos? Porque claramente la palabra nos habló que así también, versículo 5, Romanos 11:5 dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Volvemos nuevamente al libro de Romanos. Hemos sido escogidos por gracia. ¿Eso nos ofende? ¿Eso nos hace sentir menos? No, pero yo también me quiero ganar algo. No, al contrario. Arrodillémonos, derramémonos delante del Señor en esta mañana y decirle, gracias Señor por tu gracia, porque si no fuera por tu gracia, yo nunca hubiera alcanzado la salvación. No es para ofendernos. A veces el mensaje de la gracia, el evangelio de la gracia ofende a algunas personas, pero al contrario, si lo vamos aprendiendo como estamos yendo versículo por versículo, sin salirnos del contexto, claramente es una gran bendición. Es un gran alivio de saber que aún sin merecerlo, he recibido la gracia de Dios. ¿O no es una alegría de ustedes que sus esposos le den un regalito aunque de repente usted se haya portado mal con el esposo? ¿Cómo se sienten? Contentas, ¿verdad? Wow, me trajo, mira, un ramo de flores, mira, y eso que yo no me lo merezco porque ayer lo traté mal. ¿Cómo nos sentimos? Se sienten bien, ¿verdad? Wow. Así mismo, bueno, no es el mismo grado, pero es más o menos una ilustración un poco tonta, pero casi parecida a lo que es la gracia de Dios, ¿no? Entonces, eso debe llevarnos más bien a estar contentos con gozo y alegres al Señor, porque el saber la naturaleza de la gracia de Dios para nuestra salvación no nos debe ofender. Porque ¿qué es lo que hemos traído nosotros a la salvación? Como dijo Adela, como dijo Silvia, lo único que hemos traído, nuestro pecado, nuestro sufrimiento, nuestra imperfección, pero Dios en su gracia así nos ha recibido. Él no rechaza a nadie que viene a Él. Bien, entonces, mis hermanos, leamos Romanos 11, del 7 al 10, que ya estamos por terminar. Nos quedan 15 minutitos, y eso quizás menos. Amén. Romanos 11, Romanos 11, del 7 al 10 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no le ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se han vuelto su conviente en trampa y en red, en tropezadero y retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiable la espalda para siempre. Amén. Amén. Bueno, siempre Reina Valera nos da esos retos, ¿no? Con algunas palabras que ya ni se usan, algunas son arcaicas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leerlo en Nueva Versión Internacional. Mi hermana Silvia, no le he dicho arcaica a usted, le ha dicho de lo que está escrito ahí. All right, entonces, el versículos 7 al 10, ¿verdad? Dice, ¿qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo,
que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Qué palabras duras para el pueblo de Israel. O sea, se hicieron necios y recibieron más necedad, inclusive por su propia necedad, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, a pesar de ese intenso celo religioso que tenían los judíos con sus obras, con sus tradiciones, y están hablando los judíos del tiempo de Pablo, ninguno de ellos fue incapaz de obtener la justicia de Dios por sus obras y por sus tradiciones. Es como el día de hoy, que conocemos más las tradiciones y la doctrina católica, y hoy nos damos cuenta de qué sirve todo ese, según ellos, su celo religioso, ¿verdad? De sus obras y de sus tradiciones, cuando eso no los capacita para obtener su salvación de acuerdo a la Biblia. Pero hoy estamos nosotros también viendo más esa luz de nuestro Señor en su palabra. Entonces, ¿qué hay de los que fueron endurecidos? Es un acto judicial de Dios. ¿Es Dios injusto por endurecer sus corazones? ¿Es Dios injusto por sedarlos? Bueno, parece ser que humanamente juzgamos de esa manera. Pero ¿por qué no decimos, es Dios justo por habernos salvado? ¿Qué ustedes creen? ¿Es Dios justo por habernos salvado? Bueno, si no ¿Ah? Es que tampoco es justo Dios por habernos salvado, porque no nos merecíamos la salvación. De acuerdo a la Biblia, no merecíamos la salvación. Merecíamos el infierno eterno, pero Él nos ha salvado. No sé qué quieren opinar ustedes. A ver, opinen. Por favor, no me dejen solo hablando. Esto no es un monólogo. A ver, Nati, ¿quiere opinar? ¿O alguien más? ¿No? ¿No se atreven? Carlos quiere decir algo también. Carlos. Dígalo, Carlos. Sí, pastor, ajá, ¿me escucha ahí? Sí. Ahí se escucha. Sí, te escuchamos. Ok. No, que me recordaba usted el capítulo 9, donde veíamos la soberana elección de Pablo, y también como él citaba el Antiguo Testamento, que dice que Dios le dijo a Moisés, seré misericordioso con quien quiera hacerlo y tendré compasión de quien quiera tener compasión. O sea que es una soberana gracia lo que él emplea en nosotros para salvarnos en realidad. Y esa escogencia que él hace por el pueblo judío es por pura gracia, no por ninguna de sus obras. Exactamente. Sí, gracias por hacernos recordar ese pasaje, ¿verdad? Que Él va a tener misericordia del que quiera tener y compasión del que quiera tenerlo. Y eso a veces se nos dificulta a nosotros, ¿verdad? Entrar en ese entendimiento de cómo un Dios bueno, un Dios santo puede hacer las cosas de esa manera. Bueno, también Pablo dijo cómo el barro le va a decir al alfarero, ¿por qué me hiciste vaso de deshonra cuando yo quería ser vaso de honra? Bueno, ¿cómo nosotros podemos cuestionar a Dios? Por eso no se trata de cuestionar al Señor. Alguien le pedí que lea Éxodos 14:4. A mi pastor. Ya. 14:4. Ok. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Exacto. ¿No? O sea, podríamos nosotros concluir de que Dios es sádico, de que Dios se goza en el sufrimiento de los demás, de que Dios hace las cosas como que si se divirtiera manipulando a las personas. Todo eso podrían decir, y muchos lo han dicho, pero Dios no hace nada sin ningún propósito. Y yo más voy a adherir, Dios no hace nada sin un buen propósito.
todo lo que Dios hace, aunque parezca para nosotros un poco difícil de digerir, tiene un buen propósito. ¿Y qué dice Deuteronomio 2:30? No sé. ¿Alguien tiene Deuteronomio 2:30, por favor? O cualquiera que lo lea. No sé si yo asigné a alguien eso, pero cualquiera que lo lea entonces. Deuteronomio 2:30. Vilma, ¿usted lo tiene? Léalo otra vez. Recién estamos escuchando el audio. Ok, dice, mas Sejón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Muy bien. Bueno, eso son lo que nos relata la palabra de Dios y de las cosas que Dios hace siempre por un buen propósito, aunque para nosotros parezca sin sentido o parezca un abuso por parte de Dios, pero así Él actúa, de esa manera. Entonces quiero, ya para cerrar, mis hermanos, decirles que el mensaje de cómo obtenemos la salvación cada vez se hace más claro en el libro de Romanos, ¿no? O sea, vemos que hay algo más que la Biblia nos revela que nosotros habíamos pasado por desapercibido en nuestra salvación. Hay una intervención directa de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando por sus elegidos, por sus escogidos. Ahora, no se angustie mucho en querer descubrir qué miembro de su familia es escogido o no, porque eso no está en nosotros tratar de adivinar o de preguntar o de mirar apariencias. Usted simplemente ore. Usted recibió la salvación porque usted fue una escogida y una elegida de Dios de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a cómo Dios obra en la salvación. Asimismo obrará en los demás escogidos, su familia, sus amistades, y no se angustie, porque de repente alguien de su familia vendrá a los pies del Señor y de repente ya nosotros no estamos en vida en este mundo. Simplemente usted siga orando. ¿Sabe por qué? Porque alguien oró para que usted viniera a los pies de Cristo. Alguien oró para que usted viniera a los pies de Cristo. Nuestro deber no es saber quién es elegido y quién no. Nuestro deber es predicarles el evangelio de Cristo, porque tienen que confesar que Cristo es su Señor. Nosotros tenemos que orar por todos. Tenemos que seguir hablando de Cristo a los demás. Lo demás lo hace el Señor. Y quiero cerrar con lo que dice, y le voy a pedir a mi hermana Silvia que lea 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3. Y mi hermana Adela, por favor, lea 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5. 1 Corintios, capítulo 12, pastor. Sí, versículo 3. Ok. 1 Corintios 12, capítulo. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Si usted ese día, Vilma, Adela y Silvia aceptaron a Cristo y dijeron y confesaron, Cristo es mi Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, fue posible por el Espíritu de Dios. Que no hay nadie que puede decir que Cristo es el Señor si no es por el Espíritu de Dios. O sea, eso que no se ve es lo que ocurrió en el momento de su salvación. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 1, del 4 al 5? Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir,
con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Amén. Otro pasaje claro de cómo ocurre nuestra salvación, ¿no? Qué lindo. Así que mis hermanos, qué bueno que hemos podido avanzar un poco más en el libro de Romanos y seguiremos avanzando con el resto del capítulo 11 la próxima semana. Así que quiero pedirle ahora a mi hermana Adela que nos cierre este tiempo con una oración, mi hermanita, dándole gracias a Dios por su palabra, que tanto nos instruye y nos edifica, ¿verdad? Oremos. Ponga su micrófono, mi hermana. Perdón. Gracias, Señor, por este momento, Padre amado, porque tú nos traes, Señor, juntos, Padre amado, para poder aprender de tu palabra, Dios mío, y ver el regalo tan grande que tú nos diste, la salvación, Señor. Gracias porque por tu misericordia tú nos has escogido, Señor. Ayúdanos a atesorar, Señor, la salvación, Señor, y que nosotros podamos, Dios mío, aprender más y más de tu palabra para así compartir, Dios mío, y seguir orando por nuestros seres amados, aquellos que la vida que están allá afuera, Señor, y seguir clamando conforme a tu misericordia. Te pido que nos cuides y nos ayudes, Señor. Bendice a nuestro pastor, bendice a la congregación y a todos nuestros hermanos, Padre amado. Ayúdanos a siempre valorarte, Dios mío, y darte la gloria y honra en todo lo que hacemos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y grande. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. 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 Gracias, mis hermanos. Así que seguimos adelante la próxima semana. Que Dios me los bendiga a todos. Dios les bendiga. Bye, bye. Bye, Nati. Bye, Ángel.